En la oscuridad los miedos aumentan. Esta historia es totalmente verídica. Ocurrió ya hace años en algún bosque en el Estado de México. Un hombre, de apenas 40 años de edad, iba con su moto por un pedregoso sendero de ese bosque cuando, por alguna extraña razón, decidió adentrarse en él. Jamás se ha podido olvidar de la decisión que tomó aquel día. Y ocurrió lo inevitable. La espesa oscuridad de la noche empezaba a caer sobre la zona, y la visibilidad cada vez era menor, hasta el punto de no poder distinguir el sendero. Incapaz de recordar el camino de regreso, empezó a dar vueltas y vueltas y siempre, al final, se encontraba en el mismo lugar. No avanzaba ni retrocedía. La desesperación y el miedo se apoderaron de él, pero lo peor estaba por llegar. En la oscuridad los miedos aumentan. Para más cúmulo de malas noticias, la moto pincha su rueda trasera. Todo parecía estar perdido. La oscura noche se apoderó totalmente del bosque, y el silencio era aterrador. Muerto de frío, hambriento, cansado y sobre todo aterrorizado, emprendió el camino a pie. Debía llevar ya una media hora andando cuando por fin vislumbró algo no muy lejos de donde estaba. Algo que le hizo recuperar la sonrisa. Una vieja casina de madera, con luz dentro, parecía decirle que su desesperación se había acabado. Hay gente dentro, pensó. Me ayudarán. Era la segunda decisión desafortunada desde que se adentró en el bosque. Llamó a la puerta. Las personas que le abrieron dudo que las haya olvidado, y que las olvide en lo que le queda de vida. Una pareja de ancianos, de entre 65 o 70 años, le atendieron muy amablemente. Les comentó todo lo que había sucedido, y ellos le invitaron a pasar la noche allí. Él accedió agradecido. La cena no resultó del todo de su agrado. La carne tenía un gusto que él nunca había probado, y el vino 3/4 partes de lo mismo. Dando gracias a los amables ancianos, pidió que le enseñaran sus aposentos, donde pasaría la noche. El anciano le acompañó. Es curioso ver cómo nuestros temores disminuyen cuando tenemos a alguien con quien compartirlos, ¿no cree? Usted parecía muy asustado cuando apareció, pero poco a poco su miedo se fue desvaneciendo. Supongo que escapar en la oscuridad debe volverle loco a uno. ¿Quién sabe si el verdadero miedo se debe encontrar cuando creemos que estamos a salvo? Jejeje, bromeó el viejo. Desvaríos de ancianos, pensó el hombre. Ya estaba durmiendo. Debían ser altas horas de la madrugada, cuando un crujido le despertó. Alguien estaba subiendo las escaleras muy despacio, demasiado despacio incluso para dos ancianos. Era como si fuera sigilosamente mientras trama algo. Esa desconfianza hizo que el hombre se levantara y mirara por la mirilla de la puerta. Lo que vio le puso los pelos de punta. Aquel anciano amable iba hacia su habitación con un hacha en la mano y unos ojos, una mirada que haría echar a temblar a cualquiera. Corriendo intentó desesperadamente huir. Buscó sus zapatos debajo de su cama y notó algo líquido y viscoso en el suelo. Se agachó y vio un cadáver. Pegó un grito, lo que hizo que los pasos del anciano aumentaran su velocidad. Desesperado, abrió la ventana en el mismo momento que el anciano abrió la puerta, y saltó por ella. Echó a correr por el bosque mientras oía al anciano gritar: «Puedes escapar de nosotros, pero en la oscuridad estarás eternamente. No puedes huir de tus temores». Siguió corriendo, y no paró hasta el amanecer. Por fin encontró la moto, y el camino de vuelta por el sendero. Cuando se miró el rostro por el retrovisor, parte de su pelo había encanecido, por el miedo de aquella noche, una noche que jamás olvidaría, una oscuridad que le ha hecho dormir todas las noches con la luz encendida, un miedo del que no puede escapar. ¿A qué le ladra el perro? Mi historia comenzó cuando me mudé a Wisconsin. Nos mudamos a una bella casa, pero, después de vivir algunas semanas allí,
Mi perro se volvía loco y miraba cosas que yo no podía ver. No podía decir nada por miedo a que me dijeran loco. Una noche le dije a mi esposa que no podía quedarme allá, puesto que me sentía observado. Ella me dijo que no me preocupara, puesto que lo que estaba sintiendo era porque no estaba acostumbrado a esa casa. La noche con más actividad paranormal fue exactamente la noche en que tuvimos esa conversación. El perro se levantó de la cama y salió a perseguir algo. Como no podíamos verlo, creímos que el perro estaba loco. Como mi esposa tiene la costumbre de grabar las conversaciones que teníamos, escuchando la grabación se podía escuchar al perro ladrar. Y de pronto se escuchó una voz que decía: «Haz que se vaya». Nos asustamos porque no había nadie más que dijera eso, como si alguno de los espíritus que había en la casa le temiera al perro. Consternados con lo que había ocurrido, decidimos que en la mañana llamaríamos un medium, y eso hicimos. Cuando llegó eran las 9 de la noche. Nos sentamos en la sala esperando a que la medium terminara de revisar la casa en busca de un fenómeno sobrenatural. La medium recorrió la casa haciéndole preguntas a los espíritus. De pronto, cuando la medium recorrió nuestra habitación, el perro se levantó y salió a toda carrera hacia nuestro cuarto. La medium, con la palabra en la boca, cayó desmayada al suelo, y el perro empezó a ladrar. Yo y mi esposa corrimos a ver por qué ladraba el perro. Y al entrar, el perro le ladraba a un rincón vacío, mientras la medium estaba tirada en el suelo. Mi esposa y yo la ayudamos a despertar. Dijo que se sentía como si tuviera una caja de cervezas encima. Me sentí cansado, así que nos paramos a hacer una sesión con el medidor de actividad. Lo pusimos sobre la mesa y empezamos a preguntar: si hay alguien con nosotros en este mismo lugar, por favor, prende las luces. En cuanto dijimos eso, el medidor se prendió. Le dijimos que le preguntaríamos los números hasta que él escuche su edad, y cuando lo haga que prendiera las luces, empezamos a contar hasta que llegamos a 10. Se encendieron las luces. Luego, si era chico o chica, era chico. En eso el perro empezó a ladrar atrás mío. La medium se asustó y nos dijo que fuéramos a la parte de arriba, así que fuimos. Ya allí, le pedimos nuevamente al espíritu que se manifestara. Allí estaba Jones, un camarógrafo no creyente que a cada rato nos decía que eso no existía, hasta que yo le dije al espíritu que tocara a Jones, que no creía en su presencia. De inmediato el perro ladraba como loco y salió corriendo hacia abajo. Luego, Jones dijo que le tocaban el brazo. Terminamos la sesión. En la mañana que revisamos las cintas, en lo que mandamos al espíritu a tocar a Jones, se escuchó una voz que dijo: «Ahora mismo». Después de esto nos cambiamos de escépticos a creyentes. Siempre nos preguntan: ¿por qué se quedan allí si esa casa está embrujada? Nosotros respondemos que esa es nuestra casa, y la compartimos con ellos. Esa experiencia de verdad cambió mi vida. Esta es la historia de cuando hace unos meses, más o menos para el mes de marzo, estaba en casa de mi abuela sentada al borde de la carretera con uno de mis primos. En el lugar donde vive mi abuela, hay una pequeña colina que sube hasta una media pared de piedras que da con la calle. Y siendo las 10 de la noche en un lugar en medio de la nada, ya que en aquel lugar solo hay unas cuantas casas en la vía, no había mucho que hacer, así que mi primo y yo subimos a aquella pared para hablar de niñerías. Estaba oscuro, más que otras veces que he ido, ya que las luces de los faros se habían dañado, y hay muy poca atención en aquella localidad sobre esos temas, por lo que solo había un poste con luz a unos 200 o 300 metros aproximadamente de donde nosotros estábamos. No me gusta hablar de cosas sobrenaturales, más que nada porque me ponen muy nerviosa, y comienzo a llorar. Sin embargo, estoy segura de que lo que vi esa noche no era humano, tampoco una especie de animal o algo así. Era blanco, sin pelo, caminaba de un lado a otro como un pingüino en dirección hacia el poste, encorvado. Casi puedo jurar que solo era un par de piernas con una especie de cabeza pesada encima.
Hubo un momento en donde parecía ir a nuestra dirección, pero en realidad se alejaba. Y cuando logró estar completamente bajo la luz del poste, sentí un escalofrío por todo mi cuerpo, ya que hasta ese momento me estaba mintiendo a mí misma diciendo que era un perro extraño. Era pelón. Más que blanco, su piel era grisácea, como si nunca hubiera llevado sol en su vida o estuviera muerto. Caminó un poco más allá, y luego se desvaneció, como si la negrura de la noche se lo hubiera tragado. Aquella cosa solo estuvo unos 10 segundos en el trayecto de donde lo empecé a ver hasta el poste para luego desaparecer. Pero eso fue suficiente para mí como para asustarme y creer que alucinaba. Me reí de forma nerviosa y le dije a mi primo si vio la cosa blanca caminando cerca del poste, y de forma cómica me dijo que no, y que si estaba viendo cosas. Me sentí mal por eso, y traté de olvidarlo. Hasta que segundos después, oímos ruidos raros. Sonaba como si estuvieran ahogando a alguien, como cuando esa persona busca respirar pero le tienes la boca sellada para que no haga ruido. Eso me puso más nerviosa y mi primo dijo que debíamos bajar ya que lo estaban picando mucho los mosquitos. Bajamos corriendo, y una vez dentro me miró nervioso y dijo: «Yo también vi esa cosa, pero estaba seguro de que si hablábamos de eso nos saldría de nuevo». No hablamos más de eso esa noche hasta el día siguiente que le contamos a mi mamá. No era sorpresa, ya que en donde mi abuela suceden muchas cosas extrañas, como cuando otro de mis primos vio a una niña parada a un lado de él mientras dormía, o cuando tenía la sensación de que había algo detrás de una puerta que me observaba cada vez que iba a tomar agua en la parte de atrás de la casa, o cuando caían cosas en el techo de mi abuela y se oían pasos, y no eran gatos, eran pasos normales, como cuando alguien camina de forma lenta y tranquila.